Muy buenas a todos, amigos del indicadornoticias.com.mx. Los saludo una vez más en esta hermosa tarde de sábado. Recién salidito del jale, pero con muchas ganas de empezar con este hermoso episodio que tanto... Nada, yo se los tenía ahí. Cada vez que yo decía, tengo un episodio especial bien programado, espérense, va a venir una invitada que no manches, no... O sea, en realidad, estamos aquí en presencia de... Los lamento mucho, hemos tenido muchos problemas de agendar y luego problemas técnicos y luego... Pero bueno, eso ya no les corresponde a ustedes porque al final de cuentas yo sé que no les interesa. Lo que les interesa es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Un poquito de esclavos negros en Parral y también pues sí se da la oportunidad un poquito también de docencia por motivos de la aquí presente invitada. Como siempre, primero presento a mi compota, el amansador de gatos. No sé si están viendo a mi compa el Charlie ahí, pero Azael Medina. ¿Qué onda? Y con ustedes, ahora sí sin más preámbulos, la historiadora, porque ella es historiadora, no como yo, amigos, ella sí está titulada. Maestra, es docente, claro que sí. Y sobre todo colega de la carrera de tanto de historia como obviamente de los poquitos que habemos aquí en Chihuahua que trabajamos historia virreinal. Kate Carrillo. ¿Qué onda? Mucho gusto. Entonces, precisamente quería empezar un poquito con este programa hablando sobre una vez que me tocó, no sé qué, no es cierto, no hace tanto, me tocó ir a dar una exposición a las jornadas villistas allá en Parral y pues precisamente no estaba hablando yo sobre hechicería, brujería, muchas cosas en general, no como más de este tipo, que la gente como que me empezó, o sea, me hicieron una pregunta como muy, oye, pero ¿qué tipo de hechicería es la que estás hablando durante tu exposición? Porque tú estás mencionando mucho con respecto, o sea, como temas muy estilo de vudú o cosas así, como, o como ritual. Y pues al final de cuentas es muy diferente el vudú, el ritual y toda esta situación en, o sea, sincretismos indígenas como en culturas de África, ¿no? Entonces, yo en ese momento pues me quedé como de que me hubiera gustado que Katia estuviera aquí para que me ayudara a responder. Pero bueno, al final de cuentas quisiera, ya después de toda esta verborrea, ¿no? De yo hablando como por 10 minutos, ¿no? Seguidos. Darle un poquito el uso de la palabra a Katia, ¿no? Pues para que nos explique un poquito de este tema, ¿no? Primero que nada, ¿de dónde surge tu interés por los esclavos negros en Parral? Ay, fíjate, fue algo bien curioso, precisamente en una de las materias que tomamos de la licenciatura de Misiones y Colonia, que estábamos leyendo un texto, no recuerdo cuál texto fue precisamente, pero estaba abordando sobre estas cuestiones económicas del virreinato, ¿no? Uh-huh. Pues Parral es conocidísimo por estas cuestiones de la minería, de pues que la capital del mundo es La Plata, ¿no? O sea, toda esta onda de mamadora de arriba de La Plata, Parral. Entonces, capital del mundo, de La Plata. De La Plata, obviamente. Entonces, el trabajo final fue hacer como una tipo monografía, ¿te acuerdas, no? De esto. Y mi plan era hacerlo como de historia económica de Parral, pero precisamente hallando uno de estos textos de Robert West, es cuando me llama la atención porque uno de esos capítulos menciona de que se compran esclavos africanos precisamente y los quieren meter a trabajar en las minas. Entonces cuando yo digo, caray, ¿cómo? O sea, ¿cómo que había esclavos africanos en las minas? No que eran los indígenas los que eran utilizados para esta onda. Entonces cuando ya nace este interés por el amor a los negritos. Entonces, sí. Fíjate que me gusta mucho porque surge de ahí, es como, ¿qué? ¿Los murales de Palacio nos mienten? Sí, como que toda mi vida fue engañada por la historia oficial. Sí, ay, perdón, sí. No. Sí, ahí. No, de hecho, o sea, me gusta mucho porque hacemos este hincapié en el hecho de que hay muchos corrientes y sobre todo si estudias un poquito de historia religiosa del siglo XIX, del siglo XVIII, te topas con esta idea de que existe esa idea de ¿vamos a hacer trabajo forzado con los indígenas o no? ¿Pero por qué? O sea, tú te dirás, porque en ese momento pues se preguntaban mucho, ¿no? De que, oye, pues es que los indígenas tienen alma, ¿no? Porque vieron a Dios, lo reconocieron, ya está el milagro de la Virgen, ¿no? Entonces, ellos tienen alma, no los podemos poner a trabajar, o sea... Y precisamente fue cuando se hizo el Tratado de Tordesillas, donde separaron América en dos, así. Llegó el Papa y puso una línea y dijo, de aquí para acá para Portugal y de aquí para acá para España, ¿no? Entonces, los portugueses precisamente, pues sí tenían todavía esa costumbre de pues, utilizar esclavos negros. De hecho, por eso Brasil, ahora sí que la mayoría de su población, pues es afrodescendiente. ¿Y por qué precisamente nos vamos, en este caso
de la corona de Castilla, pues a mí me gusta mucho este contexto, ¿no? Porque decían, es que tienen alma, pues vamos a traernos esclavos negros, pero después empezaron con lo de que, ¿y si ellos también tienen alma? Entonces es donde se da mucho este tipo, bueno, imagino que tú más que nadie más que nadie en esta mesa de saber sobre ese tipo de temas, ¿no? Pero yo nomás quería plantear ese antecedente bonito. Sí, no, sí, o sea, concuerdo totalmente contigo. Es algo de que como los reyes católicos en ese entonces están así como de, oigan, no, es que nosotros no podemos, acuérdense que estamos bajo el sistema de encomiendas, no podemos meter a los indígenas, ya nos maltratamos mucho, vamos a como que buscar otras alternativas. Y uno de los mercados pues más fuertes en cuestión, pues sí, donde se generaba más dinero era en la compra-venta de esclavos. Entonces los más top en pues era Inglaterra, Portugal y pues España, ¿no? Entonces cuando dicen, uno de los mejores compradores que tuvo Inglaterra en este caso, pues fue las 13 colonias en ese entonces, después ya seguía Portugal y por último Nueva España. Pero sí, como dato curioso, en Nueva España sí fue como que llegaron muchos, pero no les empezaron a dar la función con la que los traían, que era trabajar en minas. Se les da más la función de trabajar en estos sistemas de agricultura, en la siembra de caña, de algodón, cositas así de tabaco. Y acá en Parral, ya trasladándonos un poquito al contexto de Parral, en Parral ya no los utilizan tanto como... sí hubo esclavos que trabajaban para la siembra, pero ya los empiezan a utilizar como objetos de... Mira lo que yo tengo y tú no tienes. O sea, es como para demostrar el estatus social, ¿no? O sea, yo compro un esclavo para que veas que yo sí tengo dinero. Hay un documento que cuando estaba haciendo mi tesis que me llamó muchísimo la atención porque es un testamento. Entonces es una señora que dice, voy a heredar no me acuerdo el nombre de esta mulata, de que voy a heredar mi mulata, que no sé qué, quién sabe qué tanto, y empieza a dar la descripción de esta mulata. Y es de que sí, pero... yo la tengo en mi casa como si fuera una muñequita. O sea, literal le compraba los vestidos más finos para tenerlo así como exhibiendo de que ella es mulata y véanla. Y estaba así literal en la puerta de la casa, así como, véanla, admírenla. Y sí, o sea, llegó a ese punto de esta onda de los esclavos en Parral. Pero... sí. Perdón, es como una forma de decir, tengo tanta situación económica que no nada más tengo esclavos para que trabajen, los tengo también para que hagan compañía, para que se vean bonitos en la casa. Wow. Sí, justo eso. Y también algo que en el archivo de Parral es maravilloso. Si algún día quieren ir al archivo de Parral, vayan. Sí. Hay muchas joyitas de historia ahí. Uno de los documentos como que llama más la atención es esta onda en los protocolos notariales. En el momento de las herencias. Lo que más se dejaba de herencia eran esclavos de afrodescendencia, principalmente mulatos. Y era así como de, mi hijo, bueno, yo, fulanita de tal, pues ya me voy a morir, se lo voy a dejar a mi hijo. Y, por ejemplo, hay un caso que me llamó mucho la atención de un negro, él sí era, pues hasta lo escriben como negro, que se llamaba Felipe. Es uno de cuando empecé como a notar de que, ¿a poco sí eran tan caros? Bueno, ahorita decimos 400 pesos, pero 400 pesos en ese entonces, si estamos hablando en dineral. Ese esclavo cuando lo compran, si lo venden en 400 pesos y si dice la señora, respeten el precio, por favor. Porque a mí no me costó 5 pesos, entonces si lo van a vender, véndanlo bien. O sea, pues sí. Está muy loco todo esto de... No, fíjate que también ahora sí que empapado en este tipo de documentos, suena raro, pero después empiezan a haber situaciones de liberaciones de esclavos, sobre todo mucho pasando la primera mitad del siglo XVIII, y te topas con muchos documentos, ¿no? Donde encuentras de que fulanita de tal es mulata libre, por ejemplo, oriunda de Guadalajara, sobre todo mucho venían del sur del país en general estos esclavos, y así lo registraban, y realmente no sabría decir si eran oriundos o realmente venían de África u otra situación, pero probablemente pues sí ya pasando varias generaciones ya había varios esclavos ya oriundos, o nacidos aquí en la Nueva España. Y tengo un caso de que precisamente lo comenté de Crimen de Honor cuando estábamos, era un caso muy bueno, ¿no? Porque era una mulata que la habían corrido precisamente de Guadalajara por ser muy así, ahora sí que yo diría vivaz, o sea, increíble, ¿no? Era así como, ¿te imaginas esos aspectos en los que la liberación femenina todavía no estaba, ahora sí que como anacronismo, ¿no? En ese momento, pero ella, o sea, era escandalosa porque literalmente vivía sola, trabajaba, o sea, no dependía de un hombre y no tenía pelos en la lengua en el sentido de andarle diciendo a la gente lo que pensaba. Y
precisamente de la última vez que la habían corrido de Guadalajara, y después la corrieron, estaba en Durango, y luego la corrieron de Durango y se vino aquí a Chihuahua. Y un altercado que tuvo fue con una señora porque le dijo, o sea, pues ya llevaba un tiempo viviendo ahí, ya la conocía y ella tenía tratos de que ella le compraba centeno a su esposo y ahora pues le tocó ir a recoger la tanda cuando no estaba el esposo. Entonces va, ¿no? Ella a recoger su centeno y se topa con la señora de la casa y le dice así como de que, oye, pues vengo a recoger el centeno que me dé tu esposo, ¿no? Y ella así bien prepotente, ¿no? Como la de sentirse la española, la mera, ¿no? De que, ok. No, pues sí, claro. Y luego, no, pues dice, pues estuvo bastante tiempo, hubo testigos, ¿no? Que estaban ahí y que en eso le dice, ¿pero me lo vas a dar o no? Y luego dice, no, pues es que si me lo pides así, no. Y así como de que, no, pobrecita, se cree la española de la gran alcurnia, ¿no? Cuando todos sabemos que nomás porque te casaste con don no sé qué, o sea, con el esposo. Pero antes todo el mundo te veíamos cuando estabas cagando en el monte, o sea, ahí andabas entre el zacate como todos los demás. Y parte importante también de esta anécdota, ¿no? De que ella, o sea, también ella dijo, ¿no? En su momento. Y dijo, cállate, eres una perra, mulata, no sé qué y no sé qué. Porque en ese momento perro, pues era, un insulto que ahorita lo utilizamos y es despectivo, pero es para denotar inferioridad, incluso en este caso de casta, ¿no? Y luego le dijo, por eso es lo que es el comentario que a mí me gusta y es muy vivaraz, ¿no? Porque le dice, es que sí, soy perra, pero también entre perros hay perros blancos y perros negros. Y soy perra, pero no tu perra. Entonces te digo, o sea, sí, ya existe, o sea, este presente, ¿y por qué lo manejo así? Porque tener este tipo de conversación dialéctica entre una española y una mulata, o sea, es una cosa que te da un chorro de... O sea, ahora sí que de riqueza cultural porque, o sea, esta señora lo despreciaba precisamente porque era mulata y ella, o sea, orgullosa de su sentido de que ahora sí que un poquito de las tecnologías de los oprimidos, que volviendo a lo mismo, estamos cometiendo un anacronismo diciendo esto, ¿no? Pero sí te dice, sí, o sea, yo sé que soy perra, ¿no? Pero no soy tu perra. Y hay perros blancos y negros. Sí, precisamente con la creación de los sistemas de castas es como para diferenciar, ¿no? De que yo soy español peninsular, o sea, no me compares tú, mulato, que tus papás son españoles y africanos, o sea, no. Hay como que esta distinción. Pero algo de que, o sea, a mí me gusta como que dar, no me gusta hacer como que esta comparación, pero es como una libertad que los reyes y los virreyes le dieron aquí a la población novohispana. O sea, de que tú te puedes casar con quien tú quieras, pero no hay problema. Claro que existía esta pues inferioridad, ahora sí como dice Fer, pero no hubo no lo puedes hacer, como en el caso de las 13 colonias, como en Inglaterra, en Francia. O sea, si tú te llegabas a casar con personas de baja alcurnia, eras como que, no, deshonra tu vaca. O sea, como que era muy mal visto. Ya que en Nueva España, no, o sea, era así como de vamos. Por eso es algo que yo le digo mucho a mis alumnos, o sea, vean la mezcolanza, o sea, somos tan diferentes porque se permitió hasta cierto punto crear estas mezclas. O sea, sí, el sistema de castas como ¿cómo se fue? Esta historiadora que falleció hace poco. Pilar Gonzalvo. Que ella lo aborda así como de, sí, o sea, está el sistema de castas, está diferente, o sea, nos dicen que o sea, estamos divididos en tantas personas, pero no se respetaba como tal. O sea, era como, sí, seguimos el orden que nos dicen, pero pues acá en Nueva España estamos en otra onda. Sí, de hecho, incluso cuando Pilar Gonzalvo, digo, qué bueno que la mencionas porque es precisamente parte importante también de aquí de la investigación, ¿no? Cuando ella hace mención es que en la Nueva España no hablamos de castas, sino de calidades. Es cuando estamos hablando de que más bien es estatus, es si eres libre, eres esclavo, si tienes dinero, si no. O sea, pues al final de cuentas lo que importa aquí es tu condición social más que tu cuna de nacimiento. Claro. Ajá. Entonces, nos estabas platicando un poquito también aparte de esta situación de la venta de esclavos, ¿no? ¿Cuál era el común? O sea, ¿cómo se realizaban? Ahora sí que Parralito Llovedor, que nos sorprende mucho cosas y siempre hay cosas que ver ahí. Vayan a Parral, amigos, ese es un comercial de Parral. Y ahora es Pueblito Mágico. Ahora ya es Pueblito Mágico, entonces para que vayan y lo conozcan y se enamoren y se den una vuelta en el archivo, ¿no? Y si dicen que vienen de parte de nosotros, no le van a hacer descuento porque no cobran, pero... Pero les dan acceso a más documentos. Pero no, sí, o sea, en esta situación, ¿cómo se da una venta de esclavos en Parral? Fíjate, es algo muy peculiar porque, bueno, o sea,
vamos nosotros, blancos colonizadores, vamos a África, llegamos a las costas de África, Ajá. nos bajamos, hacemos toda esta onda de, a ver, vamos a secuestrar, porque era literal un secuestro Sí, lo sí, que sí. estaban haciendo, pues sí, privando a personas de su libertad. Entonces meten a estas personas a los barcos, que es algo que yo cuando en mis ponencias me encantaba poner imágenes, o sea, de cómo trasladaban a estas personas, porque literal como si fueran sacos, o sea, los empalmaban uno tras de otro, y mucha gente decían, bueno, hubo como un dilema entre historiadores de que es que no, se morían porque se aventaban al agua, o se morían por hambre, se morían por esto, pero realmente la causa de muerte principal fue por la manera en cómo lo trasladaban, porque ni siquiera llegaban al grado de animales, o sea, fue una... Como hacinamiento, ¿no? O sea, no tenían ni espacio el personal para ni hacer sus No. necesidades ni nada. No, o sea, estabas literal así como que casi yo encima del fero, o sea, Ajá. llegaron a ese punto. Entonces, bueno, cuando llegan acá a Nueva España, los documentos que yo alcancé a checar, aproximadamente por año entraban alrededor de 160,000 a 200,000 personas africanas. Ajá. Y llegaban a la costa de Veracruz. Llegando a la costa de Veracruz, los bajaban de los barcos y los engrasaban. ¿Por qué los engrasaban? Pues para verlos atractivos para los compradores. Entonces ya como que, ay, mira ese brillosito, porque supuestamente la lógica ellos que utilizaban era así como que para que se le vean los músculos, para que se vea atractivo. Ajá. Y decían, mire, este está bien pochudo y sí le va a jalar acá en las minas o en donde se lo va a llevar para la azúcar o donde usted se lo va a llevar le va a servir. Y también algo que hacían mucho es, los mostraban desnudos. Ajá. Y los mostraban desnudos, ¿para qué? Pues para que se viera su aparato reproductor y que dijeran, mire, este señor o esta señora sí le va a dar hijos. Ujú. Y por ejemplo, los hombres pues era más bien para la cuestión del trabajo pesado y las mujeres eran utilizadas para amamantar, eran nodrizas. Porque yo como española peninsular, ¿cómo yo le voy a dar pecho a mi hijo? O sea, Ajá. entonces contrataban personas para que hicieran el jale de la maternidad, ¿no? Al momento de dar pecho. Y bueno, en Veracruz hacían esta compra y era ese punto, llegan a Veracruz. En Veracruz tú comprabas unos tantos y te los llevabas a la Ciudad de México. Después de la Ciudad de México hacían algo similar. O sea, en ferias, principalmente era en ferias. En ferias era así como de cuando vemos así donde están los ponis, de que vamos a pasear el pony y así. Era así, de que vamos a ver la venta de los esclavos. Y hacían como un desfile de que, mire, fulanito de tal, te lo damos en tantos reales, te ofrecemos esto y así. Mucha gente de acá del septentrión hispano se iban para la Ciudad de México para hacer esta compra. Ujú. O sea, tú ya en la Ciudad de México era cuando ya hacías la compra como tal y ya te lo traías acá al norte. Ya era tuyo, ya era tu propiedad porque era cuando lo comprabas. Entonces sí, es muy peculiar estas compras. Fíjate que, o sea, como lo mencionas, suena como, o sea, al final de cuentas, no quiero hacer una comparación horrible con este sentido, pero más bien es parte del chiste, ¿no? Como, o sea, suena como cuando nosotros, antes de que estuvieran las Krispy Kreme aquí en Chihuahua, ¿no? Como de que decían, mira, esto es lo que conseguí en Ciudad de México, ¿no? Te traje un esclavo, de como que... Sí, justo algo así. O sea, porque era la novedad del momento, o sea, como de que, mira, esto es mano... Pero pues siento yo que entonces, pero el contexto como tal, o sea, en Parral, sé que está este caso, ¿no? Como de, yo la tengo, a esta esclava la tengo yo como una muñequita, la tengo bien vestida, pero sí se utilizaban para trabajos, manuales o más que nada era más una cuestión de estatus. Ambas. Ambas. Ajá, Ajá. pero haz de cuenta que sí, primero empezamos con esto de vamos a que chambes, Ujú. pero ya después empieza como a demostrar el estatus, porque, o sea, no hay que olvidar que Parral fue un punto clave para la Nueva Vizcaya, bueno, el reino de Nueva Vizcaya en ese entonces. Aquí había mucho dinero. Entonces, teníamos lana, ahorita estamos bien jodidos, pero había lana en ese entonces, pero sí, era así como de, más que nada por los mineros, los que acostumbraban a hacer esto eran los que eran dueños de minas, como para decir, mira, yo como tengo minas, pues tengo dinero, aquí tengo este esclavo. Pero sí, cuando yo empecé a indagar en estos documentos, yo me percaté de que eran utilizados como para los oficios, ahora sí, de herreros, de zapateros, había muchos que manejaban, eran choferes de carruajes, pues para lo de la cuestión de intentaron meterlos a las minas, pero no soportaron ahora sí el trabajo, por así decirlo, porque era pues descender, ¿no? Entonces ellos pues no están, a pesar de que vienen de climas tropicales, de así, estar debajo tierra como que no... Bueno, eso es lo que aborda West, o sea, de que no... Yo por ahí había visto, sobre todo que porque sí cambiaba mucho el clima, o sea, el ambiente o la temperatura en las minas, sobre todo aquí en el norte del país, por eso las hacían más difíciles de excavar y hacerlas más profundas, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, no
no estoy seguro porque también esto lo leí creo que en Breve Historia de Chihuahua y realmente es un trabajo que es más de divulgación que Sí, claro. que académico, pero sí que realmente era muy difícil tener trabajadores en las minas porque simplemente el hecho de que como subía la temperatura tanto en ese momento y ahorita mismo ustedes pueden ser testigos, ¿no? Que Chihuahua 40 grados en verano. A lo mejor no era tanto porque sí ha cambiado bastante el clima. Casi dicen que en los próximos 300 años casi ha subido 1 grado la temperatura. Pero todos nos estamos hablando de un calor muy sofocante o sea, para realizar trabajos manuales y sobre todo de que andar cargando y sacando cosas o material de la mina. Sí. Ajá. Sí, por eso con ellos dijeron, ¿saben qué? No, o sea, ya vimos que es más pérdida de lo que realmente queremos hacer. Entonces, cuando ya mejor los dejan acá en tierra, ya así nos vamos a... Bueno, en Parral los utilizaban mucho en esto en haciendas de beneficio. Las haciendas de beneficio pues son las que cuando sacabas el mineral que lo llevabas para que hicieran todo este trabajo de, pues sí, de limpieza. De amalgama. Ay, ya se me olvidó la palabra. Es que sí se amalgama, pero no me acuerdo cómo se dice. Pero que están cuando se separa la plata de la lixiviación. ¿Eh? Lixiviación. ¿Lixiviación? Amalgama es cuando juntas varios metales para formar uno nuevo. Sí, o sea, porque supuestamente... Sí, es que hacían ambas. Se pueden hacer ambas porque para lixiviar puedes utilizar plomo, puedes utilizar mercurio, otro tipo de cosas para separar, pero es para separar. La lixiviación es principalmente para separarlo de la roca. Okay. Pero de hecho, incluso lo que se utilizaba ahí era el proceso con mercurio de la amalgama, precisamente porque te daban ahora sí que dato histórico de la minería, para poder hacer control de cuánta plata se sacaba de las minas, la corona te proporcionaba una cierta cantidad de mercurio, porque con esa cierta cantidad, te podía decir, bueno, pues yo te di tanto mercurio, tú me tienes que regresar tanta plata. De hecho, de ahí viene el impuesto del quinto real, que era la quinta parte que sacabas de la mina. ¿Y cómo se dan cuenta de cuál era esa quinta parte? A través de cuánto mercurio te daban. Sí, te digo, los esclavos eran utilizados precisamente para eso. Y allí, bueno, pues casi no se ha abordado mucho, nada más una persona ha hablado sobre este tema de que en Parral se funda una cofradía. Y esta cofradía está principalmente conformada por mulatos. Entonces, que los mulatos, o sea, hablando de gente, bueno, ya nos traes al sistema de castas, tú como mulato que estás abajo o sea, creemos una pirámide, que estás tú mero abajo de la pirámide y estés en una cofradía, así como que, oye, ¿cómo le hiciste para estar en una cofradía? O sea, dame el tip, porque realmente los que están en las cofradías, pues sean peninsulares o criollos, o un que otro mestizo, pues que le iba bien en la vida, pero los mulatos en esa cofradía, en Parral, eran como los más, importantes al momento pues eran los que organizaban las fiestas, eran los que jalaban a la gente, eran los que recaudaban, pues, los fondos, ¿no? Para poder financiar esta cofradía. Fíjate que yo no sabía que había una cofradía de mulatos en Parral. Sí. Eso está muy sui generis, ¿no? O sea, porque es como, conoces el caso de San Martín de Porres, ¿no? Como o sea, pues él, o sea, tuvo muchas oportunidades de ir creciendo en la vida, pero a él le gustaba servir, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, o sea, es lo que te pone como el ejemplo de humildad y toda la situación, ¿no? Y el Fray Escoba, porque cuando lo veían barriendo y cosas así, ¿no? O sea, porque ahora sí que mentalidades de esta temporalidad, ¿no? De que el afroamericano tenía que estar servil, barrier y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero ya cuando estás hablando de una cofradía es que tiene una cierta influencia en las comunidades. Sí, y es que en Parral, bueno, ya ahorita, de hecho hay una, colega de nosotros ahorita ya está haciendo la maestría. Ella se fue a Parral para hacer entrevistas orales porque hay gente que todavía se identifica como afrodescendiente. Y en Parral, o sea, en el tiempo virreinal, fue tanta la población de afrodescendientes que llegó, no al punto de hay más afrodescendientes, pero sí como que llegó a la par de tanto españoles como mestizos, criollos y afrodescendientes. Y si tú vas a Parral, bueno, yo vea que traigo acá el chip de que, mira, o sea, tú ves el fenotipo, o sea, tú dices, este vato tiene descendencia de sí o sí de algún afrodescendiente. O sea, es muy notorio porque nos vamos con la idea de que, no, porque yo cuando doy ese tema con mis alumnos, así como, ay, maestra, ¿poco hay negros aquí en México? Y yo así, sí, mi rey, sí hay, o sea, póngase a estudiar, chambe, acá no sé qué, no, pero sí es así como que sí hay, o sea, donde ahorita hay como más concentraciones en el estado de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, pero acá en el norte de México también lo hay. Ya con menos, pero sí. No sé si tú agarraste también de referencia o esa historia, ¿no? La del pueblo, del primer pueblo libre de afroamericanos, que era el Yanga, ¿no? Yanga, en Veracruz. En Veracruz. San Lorenzo de los Negros. San Lorenzo de los Negros. Sí, pues precisamente a veces que preguntabas de dónde viene de estas tipo rebeliones, precisamente con Yanga. Porque, bueno, no se sabe precisamente
se cree que era un príncipe de allá de África, no me acuerdo de cuál etnia era, pero tenía un título de nobleza. Entonces tú traerte a un príncipe de allá y que venga a hacer trabajo forzado, así como que, bueno, allá en África pues sí existía trabajo forzado, pero pues tú por ser rey, pues no va, por ser de la nobleza, pues no, a mí ni me veas. Entonces tú venir acá, él trae esta idea de cómo yo voy a someter a mi pueblo, o sea, cómo yo voy a dejar que se viva esto. Entonces cuando Yanga crea esta rebelión y es cuando se crea San Lorenzo de los Negros, que ahora ya es el municipio de Yanga, y es cuando se le conoce como cimarrones libres. Porque ellos son los que dicen, ¿saben qué? Le decían cimarrones porque ellos iban a la sierra, en las partes altas. Y es donde viven estos animalitos, donde son lugares difíciles de acceso. Por eso se les conoce a los primeros negros en liberarse como cimarrones, porque eran difíciles de atrapar y se iban a lugares como recónditos, ahora sí. Por ejemplo, en el caso de los rarámuris, que es igual, de que ellos vivían en la sierra, pues nos vamos a las cuevas, nos vamos a las barrancas del cobre, como lugares así, y que los únicos, bueno, no únicos, los que quisieron como que hacer la luchita de ir a como evangelizarlos, pues fueron los jesuitas. Entonces algo fue similar. Acá pues dijeron, no, pues son afros, pues ¿qué tiene? Ya que se queden allá, que sean libres. Y nosotros, corona española, pues nos quitamos como un pesito de encima de quererlos someter. Pero ese es el parteaguas. De no haber como controlado estas rebeliones, es cuando la demás población afrodescendiente empieza a querer ser libre. Y es cuando ya empezamos con títulos de, mulato libre de... bueno, muchas veces provenía de que tú te casabas con un español, te casabas con un mestizo, con un criollo, precisamente por parte de tu papá o de tu mamá, pero ya como tú pagabas o decías, ¿sabes qué? Es que yo vengo del sur de allá de México, vengo de Veracruz y soy del municipio de San Lorenzo de los Negros, mira, yo soy libre, porque esta persona me liberó. Pero ya acá en el norte sí es más como de, porque me casé con sotanito, soy libre. Fíjate que o la pagabas. Sí me había tocado ver también en documentos de Parral de liberación de esclavos. O sea, porque precisamente también cuando ya el señor se iba a morir, decía, no, pues yo cuando me muera quiero que fulanito de tal, que es mi esclavo de confianza y lo quiero mucho, mi compota, que quiero que sea libre, ¿no? Sí. Y eso pasaba mucho de que también decía, bueno, la justicia virreinal por alguna razón también actuaba de que, bueno, si liberaban a Juanito y Juanito estaba casado con Susanita y tenía este hijo y los tres eran esclavos, o sea, al momento en el que el padre era liberado, también liberaban al hijo y a la esposa. Sí, precisamente, o sea, muchas veces porque dejaban este decreto, los compradores dejaban el decreto de vamos a hacerlo libre, pero en Parral también hubo muchos casos de personas afrodescendientes que pagaban no, hay que quitarnos como que este estigma de que es que era trabajo forzado. Sí, era para su función, pero llegaron como a ciertos puntos de a veces pagarlas. O sea, por ejemplo, hay un caso de una mulata que ella pagó su libertad. O sea, del pago que le daba su amo, ella iba haciendo como su ahorradito, ahora sí. Y es de que llega, mire viejo, acá, le dijo, tú vas a ser libre hasta que me consigas lo que yo pagué por ti. No me acuerdo cuánto pagó ella por su libertad, pero sí es de que llegó, mire, aquí está. Ya puedo ser libre. Entonces cuando él mete si es una denuncia de que, oigan, es que mi esclavo se quiere liberar y no sé qué, y va ella y, oigan, es que a mí me dijo que si yo le pagaba, él me iba a dar la libertad. Entonces cuando la gente dice, bueno, pues ella pudo, pues yo también, y es cuando empiezan a pagar su... O sea, pagaban su emancipación. Sí, justo. Oye, y cuando les das, ahora sí que quiero entrar un poquito también en este tema porque me llamó la atención cuando mencionaste, ¿no? De que estabas hablando con tus alumnos. También las mencionas sobre me acuerdo que vimos en Historia de Estados Unidos, ¿no? Sobre el Underground Railroad. O sea, también les dices como de que venían esclavos tanto de Veracruz como del sur de Estados Unidos. Sí les decía, miren, acá cuando pasa esto, lo del movimiento de independencia, que dicen, ¿saben qué? Ya vamos a dejar de... Bueno, en Estados Unidos que está toda esta onda de la guerra civil, como que la onda muy fuerte de que no, pues yo como esclavo negro, pues acá sí me matan, ¿no? O sea, no puedo estar aquí, y bajan de los estados, pues estamos hablando del sur, ¿no? Que fue como que el más esclavista en Estados Unidos y estamos como volviendo a recuerdos de Vietnam acá, ¿no? Sí. Pero se quedaban principalmente en las fronteras. Y pues nosotros que somos estado con fronterizo, pues se quedan muchos aquí. Mucha concentración en Coahuila. En Coahuila hay un pueblito que todavía tiene mucha afrodescendencia, es Piedras Negras, Coahuila. Tienen todavía muchos afrodescendientes que vienen de allá de Estados Unidos. Y sí, a mí me gusta mucho aclararles de que, oigan, sí, hubo compra de esclavos, pero los de Estados Unidos también se venían para acá porque tú al momento de pisar territorio mexicano ya obtenías la libertad. Precisamente con el decreto de la independencia. O sea, de que, bueno, Miguel Hidalgo, que saben que la esclavitud va a dejar de existir. No fue inmediato, pero se logró. Y tenemos un presidente con afrodescendencia que fue Vicente Guerrero.
O sea, entonces así como que... ¿Sabes? También eso me da mucha risa porque a lo largo de la historia le llaman el blanqueamiento de Guerrero, ¿no? Como que siempre lo han pintado muy de que, o sea, blanco, pero con sus característicos pelo rizo, que son es algo de afrodescendencia. Entonces, pues, María Morelos y Pavón, o sea, también él era mulato. Ajá. Entonces, a él sí lo pintan como, el morenito con su palacate. Con su palacate, pero él era mulato. Y el palacate era para ocultar el pelo rizo. Sí. Se cree que sí, ¿verdad? No te voy a decir, sí, pero está como que la teoría de que sí. Pero, o sea, en México se trata como de ocultar este lado de la afrodescendencia, pero siempre está. O sea, justo cuando llega Hernán Cortés llega con un esclavo que se llamaba Juan Cortés, que era de su adquisición, y llega como, de hecho hay un códice, no me acuerdo cuál es el nombre de este códice, donde está cuando llega como Moctezuma. Ajá. Y uno de los que está ahí en sillita de él es su esclavo Juan Cortés. O sea, desde el momento de la conquista ya estamos hablando de que ya hay presencia afrodescendente en, México, Tenochtitlan en ese entonces. Entonces, al final de cuentas, parece ser como si la idea de esta historia, ¿no? Como de tratar de ocultar bastante el hecho de esa raíz que siempre ha estado ahí presente, pero no la quieren voltear a ver porque siempre quieren voltear a ver o españoles, o mestizos, o indígenas. Sí. O sea, se deja de lado totalmente esta, pues sí, identidad. Y es algo, pues, triste, ¿no? Porque hasta hace poco, acá me voy a escuchar bien chaira, ¿no? Pero con esta onda de López Obrador que dice, saben que hay que reconocer a toda la población de México, porque, como dato curioso, los afromexicanos no estaban reconocidos como ciudadanos mexicanos en la Constitución mexicana. Entonces es así como de que AMLO en de que vamos a incluirlos. Y sí, hasta en el 2019, si no me equivoco, ya en la Constitución mexicana lo reconocen como ciudadanos mexicanos. O sea, estamos hablando de que ya están en nuestro país desde hace 500 años y hasta hace relativamente poco les dan ahora sí la ciudadanía. Pues no ciudadanía, pero el reconocimiento legal. ¿Sí? O sea, entonces está como que, pues, ¿dónde los dejas? O sea, ¿por qué tratas de ocultar pues esta raíz, no? O sea, y en Parral ya no existen ahorita comunidades afrodescendientes como tal, o sea, ya están, ya ahora sí que hay mucha dispersión en el aspecto de que sí hay gente con raíces, pero no... No, ya, o sea, bueno, yo que sepa, pues digo, es que me quedé así como que ya no seguí indagando más, pero como que una comunidad afrodescendiente no existe, pero sí hay personas que se autodenominan soy afrodescendiente. Entonces, sí es muy poquito. De hecho, cuando el INEGI hizo este censo, aquí en Chihuahua es un 2.1% de la población, si no me equivoco. O sea, es poquito, pero, o sea, hay gente que todavía dice, no, yo sí soy, o sea, no lo voy a negar. Como que sí, es algo que me gusta mucho porque se quieren quitar como el estereotipo, pues, de que uno, yo nací de español, mira, o sea, yo nada más vengo de español. Bueno, más acá en el norte de México, porque tenemos esta idea estúpida de que, no, yo sí, acá llegaron puros españoles, mi rey. O sea, y pues no, o sea, vienes de España, sí, obviamente hay españoles, pero vienes de indígenas, vienes de afros, no es únicamente europeo, o sea, y hay que quitarnos ese discurso blanco. O sea, ahora sí que hay que dejar de blanquear Parral. Sí, por justo, favor. por favor, pero sí. Un dato curioso, acorde a los criterios étnicos que usa, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, el mexicano no es blanco. No importa lo clara que sea su piel, si es rubio incluso, pero si es nacionalizado mexicano, o sea, es visto como un mestizo de otro color, así, pero sí, o sea, a un mexicano nunca le van a dar el título de caucásico. Y nosotros estamos aferrados a que sí, ¿verdad? Pero claro. Son cosas difíciles. Y fíjate, es algo que yo he batallado mucho con mis alumnos. Ahora sí, concientizarlos, sí, porque pues yo estoy en un sector muy difícil, no voy a decir qué institución ni qué nada, pero sí es un contexto difícil de cómo de crear conciencia. Entonces, yo al momento de dar estos temas es así como de cómo se los abordo para que les llame la atención y sobre todo de cómo hacer ese cambio de chip, porque sí es muy difícil. Y pues traemos esta onda de, pues, entre más blanquito, pues mejor, ¿no? Entonces, ahora sí que les dices que hay que abrirnos un poquito, o sea, hay que ver perspectivas, o sea, no... Es que siento yo que, ahora sí que como me lo habías platicado, ¿no? Que casarte con una sola idea dentro de la educación es lo que hace que realmente el niño no aprenda a tolerar a los demás que lo rodean y... Ahora sí que genera ese tipo de estereotipos dañinos de que, la señora que limpia tiene que ser necesariamente con estas características y eso es lo que... O sea, pues no, o sea, no necesariamente hay que perpetuar ese tipo de... Bueno, más bien, no es necesariamente, no hay que perpetuar ese tipo de
ahora sí que discriminación de decir que tal persona por tal imagen tenga que tener tal oficio, tal ocupación. También te iba a preguntar ahora sí que ambos somos historiadores, ¿no? De la época virreinal del Parral, ¿no? Como que, ¿tú qué opinas ahorita de que más bien tengan esa idea más bien de Pancho Villa? O sea, yo digo que Parral debería meterle un poquito más de ganas, ¿no? A lo virreinal, porque yo creo que más que villismo o revolución, que casi realmente no tiene y le han escarbado mucho para sacarle. O sea, yo creo que más bien su fuerte viene en otras áreas, ¿no? Sí. Más bonitas de la historia. Es algo que yo, a mí nunca me gustó meterme en cuestiones políticas, ni mucho menos, ni nada, pero sí cuando un conocido estuvo ahí, cerca de estas esferas altas de poder. Yo sí de Luis, ¿verdad? Sí, Luisito, estoy hablando de ti. No te creas. Pero sí, yo le decía, oye, es que, ¿sabes qué? Pueden sacarle mucho provecho a la historia virreinal en Parral. ¿Por qué se funda Parral? Por la mina. Por la plata, o sea. Y, por ejemplo, cuando yo voy de que mis compas de que, ya vamos a Parral y que no sé qué, yo sí vamos a Parral y yo siempre hago corajes cuando voy al, ¿cómo se llama? Al tour de la mina. Porque o sea, neta, es así como que, güey, ¿qué me estás diciendo? O sea, no mames, investiga, o sea. O sea, lee. Y yo entiendo, ¿verdad? Que muchos no quieren ir a escuchar como dato duro de que, la mina producía tanto y que, o sea, no, pero darle como este giro porque realmente Parral, su fuerte es la historia económica. Y la historia, pues, hablando de historia económica, la plata. Entonces sí siento que este lado de la historia virreinal en Parral la dejan a un lado. Y Pancho Villa sí, se murió ahí, se petateó ahí, pero pues ya, o sea. Yo le decía mucho a Luis cuando estaba ahí de director del archivo. De hecho, Luis también ya grabé podcast con él, así que no te sientas así como de que no podemos decir quién es. No, yo le decía de que a mí me interesaba mucho que la historia de Parral, o sea, no debería de focalizarse nomás en esta época de la revolución. ¿Por qué? Porque al final de cuentas construyes narrativas y ahora sí que idealizaciones extrañas en el que, por ejemplo, en todos lados en México hubo revolución y eso está bonito, ¿no? Pero, o sea, ya después te casas con una sola idea como por decir o sea, como si en Querétaro nomás hablaran de que ahí mataron a Maximiliano, ¿sabes? Como, o sea, hay muchas otras cosas que puedes hablar dentro de tu historia y es lo que enriquece y puede llegar a jalar a más gente que, a lo mejor hay gente que no le gusta la revolución, pero te voy a vender el lado bonito, el lado colonial de Parral, te voy a vender la iglesia, la parroquia de San José, ¿sabes? Como, o sea, yo te quiero vender la idea de que en Parral, o sea, había esta situación de que es o sea, a pesar de que tal vez no hubo mucho, o sea, no quede mucho de qué hablar sobre el virreinato en el sentido estricto de que más allá de lo que la historia oficial nos menciona, pero hay muchas cosas que podemos escarbar, mitos, historias, leyendas, o sea, como este tipo de trabajo de historia un poquito más social, como lo que tú haces en este caso hasta es decir, oye, ¿sabías que en Parral en la época virreinal también había venta de esclavos? Y tú te quedas como, ¿qué? ¿Aquí? Entonces, hacer un poquito más hincapié, ¿no? en recuperar, no nomás hablar de señor Pancho Villa que ya se murió, ¿no? Chingue su madre, pues ya está muerto, ni modo. No, fíjate, es algo que sí, a mí me da también mucha risa cuando te subes al Piojito o al Tranvilla. Literal, te ponen enfrente de la iglesia. Así se llama, Piojito. Sí. El Piojito. Pero es porque es Parral y Ojito, la ruta de Parral a Durango. Ojito Durango. Sí. Es que así se llama. Por este pinche viejo violador asesino. Sí. Pero bueno. Funado post-mortem. Ya sé. Pero, o sea, te suben ahí y luego te ponen frente a la parroquia de San José. Ay, miren, la parroquia de San José, que no sé qué. Y a un lado está la estatua de Juan Rangel de Viesma. Y te queda, por ejemplo, si no conoces, tú estás así, ¿y este viejo qué es? Señor con una pala porque literal está así con una de esta de plata y tú te quedas como que, ¿y este vato qué hace aquí o qué? Que él fue el que colonizó Parral, o sea, Parral fue el que le dio al nombre de Parral, San José del Real de Mina, San José, Real de Mina de San José de Parral, o sea, él le dio ese nombre, él fue el primer gobernador de ahí de Parral, o sea, y bueno, aparte que, bueno, ahí el profe Huguito nos puede orientar en esto porque hubo muchos casos de corrupción en Parral. Precisamente Juan Rangel de Viesma no llegó ahí nada más porque, movió sus influencias el Juanito. Pero, o sea, hay personajes que tú dices, es Juan Rangel de Viesma, hay otras personas, vas más adelantito ya, está el Templo del Rayo, o sea, son construcciones novohispanas muy importantes. No estamos viendo, la Catedral de la Ciudad de México, pero, o sea, hay historia del arte novohispano, hay historia en estos ámbitos, o sea, yo no sé por qué, pues lo dejan tan en el olvido, pero pues
No, y sobre todo, o sea, ahí en esa parte, por ejemplo, en la Virgen del Rayo también estoy muy de acuerdo. Yo, la neta, yo siempre le había dicho a Sael que yo estoy obsesionado con la Virgen del Rayo. Para mí siempre fue, desde que yo me encontré que la mencionaron en un documento del siglo, o sea, 18, yo dije, wow, o sea, esta iglesia tiene tanta historia o sea, y fue un punto tan referente en Parral, como decir, digo, en el caso en el que yo leí, ¿no? Como de que vamos a irnos a agarrar a chingazos atrás de la Virgen del Rayo. O sea, porque al final de cuentas se retaron a un duelo. O sea, tú y yo vamos a quedar de que atrás de la Virgen del Rayo era un despoblado. De hecho, por ahí estaba la Alameda. Antes había álamos en Parral. Entonces, tú te das una idea de que, o sea, dice, o sea, donde nadie nos vea, tú y yo un tiro limpio y a ver quién gana, ¿no? O sea, a ver si es cierto que muy tuntatán, ¿no? Y realmente, al final de cuentas, o sea, ni siquiera se hizo el tiro, pero queda el antecedente de que, o sea, por allá, o sea, del despoblado, ¿no? O sea, había una cierta situación, ¿no? Y luego ya investigando un poquito más de la Virgen del Rayo está divertido porque es una iglesia que nomás la crearon porque estaba cerca del barrio de indios. Entonces tenés esta anécdota que es una iglesia inconclusa. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas crearon una iglesia para en este lugar donde vivían los indios y que ellos fueron a misa. Y dijeron, ya terminamos la construcción. Y luego dijeron, ¿y el campanario, amigo? Háganle como Dios quiera, ¿no? Sí. Entonces en un momento... Dios proveerá. Dios proveerá. Exactamente fue lo que dijeron, ¿no? Entonces... Pasó 1700, y nos vamos a 1706 más o menos. No me acuerdo exactamente cuándo se dio el milagro de la Virgen del Rayo. Ay, justo iba a abordar eso. Bueno. No, pero tú adelante. No, pues o sea, ya ahorita tú platicas el milagro, yo nomás voy a decir el contexto de que, pues prácticamente, o sea, duró años la iglesia sin terminarse, o sea, ya casi que pasaron de siglos sin que la terminaran. Y pues precisamente fue cuando se dio el momento de que duró casi, creo que como 5 años sin llover en Parral, hubo una sequía increíble, y entonces sacaron, o sea, la iglesia estaba dedicada a la Virgen de la Candelaria, y entonces sacaron la figura de la Virgen de la Candelaria en procesión, y ya fue cuando ocurrió el milagro de la Virgen del Rayo, que por eso es... Ahora sí, te cedo la palabra, ¿no? Sí, no, la Virgencita ayudó a que lloviera Parral, entonces ya la veneran hay mucho en Parral, porque gracias a esa Virgen llovió, y nos sacó de la sequía. Pero, o sea, estamos hablando de que ahí en Parral pues eran bien devotos al catolicismo, o sea, ya no estuvo al punto de canonizarla, pero estamos hablando de que hay como una historia detrás de, o sea, por ejemplo, le pueden sacar mucho provecho a eso de cómo esta virgencita hizo que lloviera y cómo esta iglesia, o sea, hay muchas cosas que están como inconclusas. Por ejemplo, también ahí en Parral dejan a un lado de que debajo de la parroquia de San José están los restos de Juan Rangel de Viedma, o sea... Estamos hablando que utilizaron como camposanto el detrás de esta iglesia, o sea, también acá hay otra, no sé si es la de San Nicolás, no me acuerdo cómo se llama esa, donde está una estatua a la madre, ahí era camposanto, o sea, y tú si tenías el dinero podías irte a enterrar ahí y pues chingue su madre, yo aquí estoy, yo quiero estar en la iglesia enterrado. Y ahorita pues ya es un parque público, o sea, neta, ya anden con cuidadito porque pues ahí les pueden jalar las patas porque ahí están enterrados muchos. No sé si al momento de crearlo como parque hayan removido los cuerpos, no sé, pero o sí. Siguen ahí. O siguen ahí, quién sabe, ¿verdad? Es un misterio. Creo que Lina hizo una excavación y sí puso una estela porque sí encontraron algunos cuerpos, pero no estoy seguro. Ya es por donde está la casa del tequila. Simón. Por ahí también dicen que sí encontraron ahí unos restos. De excavaciones. Sí, pues que ahí todo eso, ahí ya ves que hay casas muy bonitas, a un ladito era utilizado como camposanto. Porque sí, creo que por ahí fusilaron también a Pedro Mioqui o algo así. Pues en la casa del tequila está ahí fusilado. Así es, amigo, también por ahí fusilaron a Pedro Mioqui para que te des una idea del Parral. La neta, ya les dije, vayan a Parral, disfruten Parral. Y sobre todo, ahora sí que cuando vayan y mencionen así como que, en el podcast conocí de esto de Parral. Ahí van a ver, o sea, la neta... Es una experiencia que tienen que vivir acá, como los retiros religiosos y las drogas, ¿no? Acá, no les platicamos porque tienen que vivirlo. Sí, no, y aparte, dejando de lado si la historia o no, creo que Parral es un pueblo que pues fue de los primeros en ser fundados. O sea, primero fue Santa, perdón, sí, no es cierto, fue Santa Bárbara, el Valle de Allende, que en ese tiempo era el Valle de San Bartolomé, y después Parral. Estamos hablando de que estos 3 pueblitos ahorita ya están siendo pueblos olvidados, literal. O sea, Santa Bárbara existe gracias a la mina, porque pues todavía le siguen sacando billullo a la mina. El Valle ahorita pues también ya está en... Fíjate que me tocó ir a Santa y al Oro, y la verdad es que el Oro no me gustó. No, es que ya está todo decaído. Ajá. O sea. Hay que meter más cuidado en eso. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, amigos. Ahora sí que ya duramos... Ahora sí que ya casi los 45 minutos de aquí. Wow. Entonces, te vi muy callado, amigo. ¿Qué te pasó? ¿Te gustó la plática? Te aburrí, ¿verdad? No, estaba aprendiendo realmente
Te digo, yo ni siquiera sabía que... ¿Sabes que la familia de Azael es de Parral? Sí. No quería decirlo, gracias por contarlo. ¿De qué? De Parral. Sí, un lado de mi familia viene de Parral. Ahí es donde me han sembrado un poquito... como que no verlo tan especial, a pesar de que sí se me hace interesante, pero mi lado de la familia como que no les gusta tanto. No sé por qué. No, es que la gente que sea de Parral o odia Parral o quiere volver a Parral. Son de las dos opciones. Pero sí, no, te digo, me pareció muy interesante eso. No conocía la extensión. O sea, sí sabía mucho de que en Veracruz, en Oaxaca, en estos lugares que había mucha influencia. Pero en Veracruz yo lo asumía nomás por la obviedad de que es el puerto más grande de México en aquel entonces, bueno, en España. Pero el hecho de que estuviera tan avanzado y esto en que llegaran incluso hasta acá, porque me parece ridículo, o sea, la cantidad de dinero que tenían que derrochar, no es para decir, fui hasta Ciudad de México, compré esclavo y me los van a traer, o sea, es así como de que... No, incluso como lo menciona Katy, es prácticamente el camino real de tierra adentro, o sea, o sea, prácticamente desde el septentrión, no, hispano, o sea, lo que viene siendo el territorio de la Nueva Tlaxcala, que ahorita es Coahuila. O sea, literalmente tú ibas y decías, mira, está en esclavo negro, pero imagínate si de por sí ya era caro en Veracruz, en Ciudad de México, ahora imagínate como 3 veces inflado su valor de... Y se lo traía nomás por decir, mira, me sobra dinero, güey, pues si quieres... ¿me lo vendes por eso? No, Simón, quédate con el cambio. No traigo billete, chico. Y me quedó algo como que me lo quedé ahí pensando y es... Yo creo que este tipo de temas, porque yo creo que en Estados Unidos pasa igual y en todos los lugares que tienen esta historia de la historia, ¿por qué no se habla? Como mencionaban. Es también como esta incomodidad que se siente hacia la historia de decir que si reconocemos y hablamos mucho del escrito, tenemos que reconocer que a pesar de que ya se independizaron, o sea, que ya se han ido los españoles, nosotros de todas maneras conservamos el sistema ahí otro tiempo más. O sea, es reconocer el hecho de que estos escaños bonitos que nos gusta ver como que independencia, es otro México, es un nuevo forma, no, o sea, siguió por un tiempo siendo el mismo y hay que tener la madurez académica, histórica y todo de aceptar eso. Sí, o sea, día 1 de la independencia no liberaron a todos los esclavos. No, de hecho, sí, o sea, la esclavitud se oficializa ya hasta finales del siglo XIX. Estamos hablando de casi 100 años de todavía seguir con estas prácticas. Cuando yo estaba haciendo, o sea, yo mi tesis la hice principalmente en el siglo XVII. Y cuando seguí como indagando en estos documentos, o sea, hablando de 1800 y pico, seguía de que, mulata, esclava, no sé qué, o sea, seguía, pero ya es algo de, como dices, o sea, tratar de... Sí, o sea, que poderlo enseñar de la manera en la que sí está mal, sí continuó, pero no es porque no quisiéramos cambiarlo, sino que son realidades que son... Pero siento que esa es la razón por la que no le gusta tocar ese tema. Es incómodo. Sí, porque quieren vendernos la idea de que inició la independencia, se acabó la independencia y se acabó la esclavitud, se acabó todo el mundo ya éramos iguales a partir de la independencia. Con la revolución nos quieren hacer pensar de que se acabó y México se estabilizó. No, quedó inestable por mucho tiempo más. De hecho, creo que no nos hemos recuperado. Hasta la fecha no. Hasta la fecha no. No le crean, señor gobierno. Claro, yo no soy fan de Morena, pero es interesante ese dato que quise dar, ¿eh? No, está bien. Yo no iba a decir aquí no hay inclinaciones políticas. No. Bueno, pues ahora sí que se nos acabó el tiempo, amigos. Voy a despedir la transmisión agradeciendo mucho a todos aquellos que se dieron el momentito y ahora sí que esta tarde agradable de escucharnos a nosotros decir sandeces y media y ahora sí que si aprendieron algo, qué bueno, y si no, pues ni modo, pues vuelvan a escuchar el podcast y a ver si les queda algo grabado, ¿no? Me despido como siempre, Fernando Serna, su anfitrión. Lo que no sé me lo invento y lo que esté por saber, pues lo investigo, no se preocupen, o sea, igual de todos modos yo intento llevar un poquito de cultura hacia ustedes y hacia todos nuestros televidentes, radioescuchas. Alguna de las dos cosas. YouTubers, público. Podcasteros. No más público y ya. Nuestro público conocedor que bien nos quiere y nos estima. Como siempre les digo, todos mis capítulos en los que yo hablo de Parral hago buena promoción de Parral. Entonces, gobierno de Parral, si tú te interesa que yo hable de ti y sobre tu cultura, llámanos y de hecho danos dinero y trabajo. Sí, por favor. No nomás dinero, trabajo también si quieres. Yo estoy dispuesto, tienes mi contacto ahí, el indicadornoticias.com.mx, también el indicadornoticias@gmail.com. Date cuenta, municipio de Parral, porque estás perdiendo mucho con nosotros aquí. O sea, nos tienes aquí de dióquise, o sea, yo ya. Pero bueno, ya, basta de tanta promoción. Azael. Cuídense, gracias por vernos. Y obviamente les recuerdo la invitada estrella de este momento, y por fin se hizo, gracias a Dios, Katia Carrillo.
No, pues muchísimas gracias, Fer. Agradezco el espacio y pues espero que me invites para otro podcast. Claro que sí. Es que precisamente acá. Sí. Vamos a dar otra vuelta a los. Ya hemos entrevistado bastante gente, amigo. Pues hay que darle una vueltecita para ver qué otros temas surgen. A profundizar en otros aparte que ya habíamos dicho. Y ¿cómo se reabordar otros? Pero bueno. Sí, también yo pienso que a lo mejor todavía podríamos abordar un poquito más de. No necesariamente Parral, pero pues sí un poquito más de... Otros temas que también ya se vieron. Otros temas. Problemas técnicos cuando se abordaron. Así es. Entonces, pues por lo pronto yo me despido. Les agradezco mucho y que tengan un excelente sábado.